Jóvenes tuvo la valiosa iniciativa de limpiar las calles del microcentro de Asunción, retirando las propagandas electorales. Fue una iniciativa de jóvenes liberales, miembros de los Soldados Alón, ¿verdad?, que nos reunimos hoy en el directorio de nuestro partido con la consigna de realizar el trabajo, el labor que deberían hacer todos los candidatos, los políticos, ¿verdad?, que ensucian la ciudad y todo el Paraguay con sus propagandas, ¿verdad? Y nosotros salimos a hacer el trabajo que ellos deberían hacer y estamos limpiando Asunción hoy día, sin distinción de color ni de partido. Bueno, ¿solamente son ustedes o hay otro grupo de jóvenes también dispersos por toda Asunción? Somos aproximadamente 50 jóvenes que estamos todos esparcidos por el centro, ¿verdad? Y bueno, acá estamos 5 y el resto está esparcido. No, y esto después vamos a llevarlo a donde Mario Ferreiro nos indique, ¿verdad? Porque él había solicitado hoy en las redes sociales la ayuda de los jóvenes y estamos en esta consigna hoy de limpiar la ciudad, ¿verdad? Somos 50 jóvenes distribuidos en 5 grupos y estamos haciendo esta labor. Yo creo que vamos a hacerlo toda esta semana hasta las fiestas y vamos a terminar. También se están organizando otros grupos en otras ciudades, también en el interior, y creemos que en 3 o 4 días podemos limpiar todas las publicidades electorales. Esto realmente es una responsabilidad de los candidatos que no escatiman en gastos a la hora de hacer estas cosas, de ensuciar la ciudad, y después no se hacen responsables de bajarlos, ¿verdad? Entonces hoy estamos cumpliendo con esa labor y creemos que es responsabilidad también de la ciudadanía instarle a los políticos que eliminen la polución visual a la hora de hacer campañas electorales, ¿verdad? Porque la gente no necesita suciedad para tomar decisiones políticas y le pedimos a nuestro candidato Efraín Alegre, ¿verdad?, que él sea consciente de eso y que no entre en ese juego de ensuciar la ciudad para hacer campaña política. ¿Hasta qué hora van a ir ahora? Y vamos a ir hasta que podamos, ¿verdad? O sea, vinimos a las 4:30, mucha gente está saliendo de su trabajo, se están sumando ahora y vamos a hacerlo hasta que podamos, hasta que tengamos energía, ¿verdad? Yo creo que vamos a dar unas 20 cuadras más por ahí, pero somos varios grupos, yo creo que vamos a limpiar hoy el centro. El grupo de 50 jóvenes dispersos por las diferentes calles de la ciudad de Asunción instó a otras personas de las demás ciudades a tomar este ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, de vuelta con ustedes en nuestro espacio habitual de Puntos de Vista por C9N. En este último día que nos toca de este 2017, viernes 29 de diciembre, y bueno, vamos a compartir justamente en este tramo con el doctor Juan Carlos Ramírez Montalbetti, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. Queremos hablar justamente sobre ese material que estuvimos emitiendo recién, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? Encantado de estar contigo y con toda la audiencia. Bienvenido de vuelta. Y bueno, veíamos en el material, doctor, un grupo de jóvenes ciudadanos retirando parte de lo que dejaron los candidatos a distintos cargos electivos en cuanto a cartelería, propaganda, en la vía pública, en columnas, en fin, en otros sitios. Y la idea es hablar de eso, porque siempre la gente cuestiona quién tiene que limpiar después de las elecciones. Se inunda, de hecho, todo a nivel país esto se da, no solamente en Asunción, pero lo que nos compete a nosotros es lo que hace relación a la ciudad capital. Estos carteles, estos afiches, son colocados por particulares, por los candidatos, por personal contratado. Usted que hace tiempo también lleva militando en un partido político, le tocó también participar de varias campañas. ¿Cómo se maneja esa parte de publicidad en la vía pública, por decirlo? La verdad es que por curiosidad empecé a buscar antecedentes, ¿no? Y encontré en el Código Electoral sancionado en el año 93. El Código Electoral, la ordenanza del año 93, en la época del doctor Filisola, sacaron una ordenanza en cumplimiento de la disposición del Código Electoral de la ley número 1, porque acordate que allá por el 90, en el 90 salió el primer Código Electoral, y en ese código sí había una serie de normativas que no se reprodujeron en el siguiente código, pero la normativa general es que la municipalidad es la que tiene que disponer reglamentariamente de la manera en que se van a dar
los distintos tipos de propaganda, porque vos en el código electoral tenés propaganda a través de los medios de comunicación, de los murales, tenés a través de propaganda callejera, que suele ser una propaganda insoportable para los vecinos, porque son parlantes, como decíamos antes, son equipos de sonido que salen a la calle y son sumamente estridentes. Entonces vos tenés pasacalles, tenés afiches, tenés una enorme cantidad de material propagandístico que no está regulado, ¿no? Que salvo uno de ellos que habla que se tiene que tener el permiso de los propietarios de inmuebles, la anuencia, digamos. La anuencia, para poder hacer una pintura por las murallas respectivas. Entonces, así como yo estuve revisando entonces, y es necesaria, a esta altura creo que es necesaria ya un capítulo del Código Electoral que regule este tema mucho más puntillosamente, ya que en el actual tenemos referencias o remisiones que hace el Código Electoral a las ordenanzas municipales. Y esta ordenanza ya quedó sin efecto prácticamente. Y quedó sin efecto porque esta ordenanza de Asunción se dictó para el Código Electoral que lleva la ley, es la ley número 1, ¿verdad? Años después, en el 95, sale la ley 834, que es el Código Electoral actual. Vigente, sí. Así es, ahí en el Código Electoral y la ley 635 que organiza la justicia electoral, vos tenés disposiciones vinculadas a las funciones de los fiscales y a las funciones de los jueces electorales. O sea, los fiscales electorales deben deben recibir, aceptar las denuncias, investigar y pasarlas al juez para la aplicación de las sanciones correspondientes. Son faltas electorales, no son delitos, son faltas electorales. Por eso, en este caso, también tenemos a nivel asunceno, de Asunción por lo menos, tenemos la participación de los jueces de faltas municipales, que son los que también tienen que intervenir para aplicar las multas, luego de las investigaciones, aplicar las multas correspondientes. O sea, no son delitos, entonces son faltas que son investigadas por los fiscales electorales, los jueces electorales y los jueces de falta de la municipalidad. Pero evidentemente falta, a propósito, una mejor reglamentación, a mi criterio. Digo. Categórico. Categórico. Te vuelvo a repetir, en el Código Electoral anterior, por ejemplo, hay algunas referencias a las prohibiciones, en el actual hay referencia a las prohibiciones de propaganda en edificios públicos, monumentos que sean propiedad del Estado o de los municipios. Ahí hay una prohibición expresa, así como también en materia de afiches, por ejemplo, también está prohibido el tema de los columneros. ¿Por qué? Porque es propiedad o del Estado o es propiedad de la municipalidad. También tiene que hacerse con permiso. Pero no, en la práctica... En la ordenanza anterior había una oficina que recibía las solicitudes. Actualmente, digamos, siguen los trámites comunes, pero es mucho lo que se necesita para que esto que los jóvenes critican, por ejemplo, acerca de la obligación inexistente para los partidos y movimientos políticos de retirar los materiales de campaña electoral que están puestas en la calle. En el Código Electoral anterior existía esa disposición. Era obligación de los partidos políticos y movimientos retirar los materiales de propaganda. Actualmente no tenemos nada al respecto. O sea que ante esa situación entonces queda a conciencia prácticamente de los dirigentes políticos, de los candidatos, de los electos quizás, retirar o no. Así es, porque vos tenés el problema de la propaganda antes y de la propaganda después. Sí. Antes del periodo electoral, que es de 60 días, antes del periodo electoral está prohibido. Y durante hay que hacer las propagandas electorales de acuerdo a las normativas
Pero así como está, hay mucha dispersión, diríamos, y falta de precisión en las normativas para que podamos tener una campaña sin tanta basura posteriormente, que es lo que se critica, ¿verdad? Porque objetivamente hablando, doctor, uno sale en la calle y se encuentra con una polución visual tremenda. Sí. Estuve viendo que justamente la municipalidad, a través del aseo urbano, estaban retirándose esos columneros que existían, y también los jóvenes que están haciendo una campaña excelente retirando todo ese material que conforman un volumen importantísimo de basura que va a parar a categoría final. Los serigrafistas, digamos, en esta época ya tuvieron mucho trabajo, pero alguien tiene que despejar de vuelta eso, ¿no? Así es, lastimosamente desapareció la obligación impuesta a los partidos y movimientos políticos de retirar la propaganda. Claro, los mismos políticos se habrán encargado de hacer borrar de la norma. No creo que haya sido así. Sencillamente son normativas muy anteriores, nuevas y ordenanzas que se superponen, ¿no? Pero yo sinceramente creo que esta ordenanza de Asunción por lo menos debe ser actualizada, porque debe ser uno de los pocos municipios que tienen ordenanzas relativas a material de campaña electoral. Uno de los pocos municipios. Yo recuerdo, yo estuve en el interior del país y no recuerdo que municipios de la zona, de la región, tuvieran algún tipo de normativas para la publicitación, no sé si se dice así, y el retiro de la publicidad, digamos, no había ningún tipo de norma. Entonces vos encontrabas afiches que ahora desaparecieron, no sé por qué los afiches desaparecieron, esos de papel que se adhería por las paredes, se ponían en todas partes, y era una polución visual, una contaminación tremenda, eso desaparecieron. Utilizando ¿cómo es que se llama el material para adherir a la pared? Cola, pero tenía otro nombre, ¿verdad? Sí. De fabricación casera incluso. De fabricación casera. Vale los muchachos en esa cosa. Harina, después un poco de cola. El famoso engrudo. Engrudo, engrudo. Sí, del viejazo, pero vigente. Funciona. Y aparte están los otros especialistas en las pintatas por las murallas también, ¿verdad? También. Es una fuente de ingreso para mucha gente. Si lo hacen en tiempo y con las precauciones y las autorizaciones correspondientes, está bien, no hay nada que criticar. La propaganda electoral, que no es lo mismo que propaganda política, ¿verdad? Hay que distinguir un poquito una cosa de otra, son distintas, porque la propaganda política vos podés hacer para captación de adherentes o difusión de plataformas, políticas, podés hacerlas hasta el día de la convocatoria de elecciones. A partir de ahí tenés un régimen especial que te autoriza a hacer, digamos, la difusión de la plataforma, de los programas de gobierno, etcétera, hasta 60 días antes de los comicios. Sí, señor. Tenemos que hacer una breve pausa en nuestra propuesta de hoy de Puntos de Vista. Venimos en instantes de vuelta. Minutos pasaron de las 8 de la noche en este último viernes del 2017. Seguimos nuestra charla con el doctor Juan Carlos Ramírez Montalbetti. Bueno, doctor, este tema de la propaganda realmente es tan amplio el tema, tan abarcante, y sobre todo con la incursión de medios digitales, de otros medios masivos de comunicación, la tecnología, en fin. Sin embargo, nuestra legislación quedó desfasada, parece, ¿no? Y quedó en varios aspectos. Quedó en el año 96 en muchísimos aspectos, porque las encuestas, las bocas de urnas, esas prohibiciones han desaparecido, no se pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque uno entra en internet o las propagandas se hacen en canales extranjeros, es imposible controlar y mucho menos castigar la intención de que no se haga propaganda fuera de plazo, y la intención que dentro del plazo se hagan con los patrones señalados por la ley.
Por ejemplo, la cantidad de tiempo que se debe estar al aire en los medios televisivos. Eso es prácticamente, hoy es incontrolable. Un estudio, creo que no sé si fue una empresa privada la que hizo, por ejemplo, daba cuenta de, en cuanto a las internas coloradas me refiero, de la millonaria inversión que realizó el candidato oficialista, hay que decirlo, ¿verdad?, en cuanto a propaganda en los medios, por ejemplo, frente al otro que al final terminó ganando. Y esos desbalances generan desigualdad en la competencia. Una preocupación de los códigos o las leyes vinculadas a la difusión de la propaganda electoral, lo que busca es evitar precisamente la desigualdad. No puede ser que uno por tener dinero pueda tener 50 o 100 menciones en el día, y el otro, porque no tenga dinero, tenga que tener nada más que 10 menciones, o sea, el otro 5 veces más o 10 veces más. Eso es algo que no es inaceptable para una competencia en donde la igualdad es quebrada. Y esa desigualdad se quiebra permanentemente, no solamente en los medios televisivos, sino en muchos otros, en la capacidad de movilización, en la captación de los dirigentes que van a trabajar. Hoy, creo que yo con sorpresa me he enterado de que en las mesas de votación se está pagando a los miembros de mesa. Y se pagan sumas importantes, que van de 100.000 a 500.000 guaraníes para que se sienten en la mesa a cumplir con una carga pública. Eso es importante aclarar, que es una carga pública, representa el hecho de formar parte o ser autoridad de mesa, ¿no? Sí, señor. En otros países están los funcionarios públicos o se recurren, por ejemplo, a los egresados universitarios. Hay distintos métodos, o por sorteo, hacen sorteos, en algunos países hacen sorteos de los ciudadanos que están obligados a ir a sentarse. Yo creo que tendremos que ir hacia ahí, porque hoy el candidato que quiere asegurarse que sus votos sean contabilizados, se tiene que poner sus propios controladores, que no son solamente los veedores, sino que son los miembros de mesa. Son los miembros de mesa. Si no tenés dinero, la gente no quiere sentarse. Y entonces estamos con los problemas, por ejemplo, que acaba de suscitarse en el PLRA. ¿Qué pasa con hablando de todo un poco ya, con el tema de las actas? Es la capacitación del funcionario de mesa. Hace no sé cuánto tiempo que veo la calle cerrada ahí, frente al local de tu partido. Pero eso pasa con ahí y en todos lados. O sea, cuando hay sustitución en las mesas deben aceptarse las actas. En las actas finalmente tiene que firmar el que fue mencionado al inicio y no el sustituto. Esos son motivos de nulidades que se ven en muchas actas mal redactadas. Y los subrayados, veo que, por ejemplo, no saben escribir en número y letra. Ponen la letra y después en el número tienen errores y hay subrayados, o sea, hay demasiada desprolijidad que parece que surge no de un acto de mala fe, sino de una falta de preparación de los miembros. La falta de capacitación, que es responsabilidad de los partidos políticos también. Así es. Volviendo al tema de la cartelería, hablábamos también de las gigantografías que se han incrementado notoriamente en los últimos tiempos, en Gran Asunción principalmente, sobre edificios, sitios estratégicos, en fin, y cartelerías LED que despliegan una luminosidad tremenda también. Increíble que no tengamos ningún tipo de regulación. Ahí es donde te estaba señalando el tema de la desigualdad en la competencia. Porque si uno contabiliza la cantidad de pantallas LED que tiene tal candidato y ve las que tiene el otro tal candidato, a veces hay una desigualdad brutal. Y eso, es decir, el que tiene dinero y puede pagar una pantalla LED puede hacerlo sin limitación alguna, ilumina todo el país. Y el que no tiene, que vaya a llorarle a su abuela, ¿verdad? O sea, hay una distinción, un tratamiento desigual e injusto que no está corregido en la ley. Eso por las pantallas. Y después tenemos el tema de la luminosidad que estábamos hablando.
son un peligro en las ciudades o en las entradas de las ciudades, se nota perfectamente que son pantallas que obnubilan, que están cegando, encandilan, se están cegando a los choferes, y no hay ningún tipo de regulación en ese sentido, sino a través de una acción administrativa de los municipios que digamos, le intiman al propietario a disminuir el grado de luminosidad para no dañar, digamos, el medio ambiente y la seguridad en el tránsito de los conductores. Pero falta mayor rigurosidad también. Pero no hay legislación, mi querido. No hay legislación. O sea, estamos hablando entonces de que los problemas que tenemos con relación al tema de la propaganda electoral no se centran solamente en esto que molestan a los jóvenes, que es el tema de la papelería y los pasacalles que están tirando abajo, porque tiene que ser así, sino también en muchos otros aspectos que tienen que ser regulados para que las competencias, ¿cómo te diría?, no se conviertan en un gran barullo. Hablando de pasacalle, ahora me viene en mente, doctor, y te consulto como profesional abogado también, ¿qué pasa con el tema pasacalle? De repente entró de moda también eso de denigrarle a una persona, difamarle mediante pasacalle. Dice fulano de tal, paga tu cuenta, lo más liviano. Después dice fulana que se mete con fulano. Ese tipo de cuestiones se han instalado en pasacalle. Así es. Solamente que el tema, supongo que para los jueces penales o los fiscales, la mayor preocupación es la identificación de los autores. Sí. Si vos tenés un autor, una persona que se responsabiliza de la preparación y instalar esos pasacalles, entonces tenés al autor, y ya de ahí a pasar a un juicio de difamación y calumnia, no hay sino medio milímetro. Pero la identificación del responsable va a ser el tema. Sí, señor. Sí, señor. Por último, porque si yo quiero actuar de mala fe, voy a hacer un enorme pasacalle días antes del periodo poniendo el nombre de mi adversario, y luego voy y lo denuncio. Ah, también. Y claro, voy y lo denuncio. Yo soy el que pongo el que pasacalle y después yo voy y lo denuncio al otro. O sea, esa otra persona, no hay forma de determinar la autoría, el responsable de un medio de propaganda, salvo que estén en los medios de comunicación, que registran y se paga, ¿verdad? Pero en materia de pasacalle, en materia de papelería, no tenés posibilidad, salvo presumir que eso lo puso el candidato. Pero si vos querés perjudicarlo y querés generar alguna serie de imagen negativa del candidato, por supuesto lo podés hacer, y no vas a ser castigado vos, sino vas a ser castigado el otro. Realmente. Por último, doctor, ¿sigue vigente esa disposición, entiendo que está en el Código Electoral, para los medios de comunicación, llegado cierto tiempo antes de una elección, de habilitar un espacio gratuito, sea en medios impresos? Esta vez yo en las internas no vi mucho. No, esa es para la general. Para la general exclusivamente. Así es. Interesante la aclaración. Hay un tiempo en los diarios, hay mucha resistencia de los medios porque son espacios donados, ellos dicen confiscados, hay una donación presunta, pero realmente es una imposición legal que se le hace a los propietarios de los medios para poner tandas, a disposición. Sí, a disposición ciertos y determinados horarios. Si vos tenés 3, 4 candidatos, fenómeno, pero si tenés 30, 40 candidatos, te imaginas la cantidad de espacios confiscados. Yo suelo ver los periódicos que contienen los nombres. Al principio las fotos eran enormes, eran 5x5, ahora las fotos son de 1x1 por la cantidad de candidatos, entonces menor cantidad de espacio que se le concede. Sí, señor. Finalmente, doctor, agradeciéndote nuevamente tu presencia. Coincidimos entonces que en esta materia al menos corresponde una actualización, una adecuación de la norma a la realidad, y bueno, ir actualizando permanentemente. En los tiempos que corren ya creo que nuestras normativas han sido totalmente sobrepasadas y desfasadas. Creo que ya se impone en el Código Electoral determinar con mucha mayor precisión las responsabilidades de cada uno, y quizás reincorporar en el código esa antigua normativa que decía que los candidatos tienen que retirar su propia
su propia propaganda. Interesante. Gracias, doctor, por el tiempo y el deseo de un buen año 2018 para vos y tu familia. ¿Sí? Igualmente para todos nuestros televidentes también. Sí. Gracias. Hacemos una pausa y venimos en instantes. Tenemos que actualizar los datos del tiempo. Inmobiliaria Tierra Propia presenta el pronóstico del tiempo. Se mantiene en 30 grados la temperatura en Asunción, el cielo está parcialmente nublado, visibilidad normal de 20 kilómetros, soplan vientos del sector suroeste a 20 kilómetros en la hora, la humedad del 61%. Ya nos acompaña en este tramo la agente fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Liliana Sayas Guyari. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar nuevamente en su programa. Igualmente contar con tu presencia, doctora. Bueno, hoy queremos hablar de derechos humanos, justamente los casos que tienen que ver con las personas desaparecidas durante la dictadura de Stroessner. Esta unidad a tu cargo, ¿cuál es el trabajo específico que viene llevando adelante en ese sentido? Bueno, el Ministerio Público desde el año 2011 tiene una unidad especializada para la persecución de hechos punibles violatorios de los derechos humanos. Eso está en una resolución que dictó el Fiscal General del Estado y en ese sentido nosotros se conforma la unidad y entendemos, tenemos competencia en todo el territorio de la República en lo que hace a desaparición forzosa, lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, coacción respecto de las declaraciones, tortura, persecución de inocentes, ejecución penal contra inocentes, violación del secreto de correo y telecomunicaciones, genocidio y crímenes de guerra. Pero dentro de este catálogo de hechos punibles que están en el Código Penal, por supuesto, los casos que más tenemos son, por un lado, las denuncias de tortura y desaparición forzosa durante los tiempos de la dictadura. Y también tenemos tortura en tiempos de democracia, principalmente la que se realiza en los lugares de reclusión, privación de libertad. Entiéndase esto como las penitenciarías distribuidas en todo el territorio de la República y en las comisarías. Ya que estamos observando imágenes justamente de algunos de los personeros del régimen de Stroessner, justamente tu unidad formuló acusación y pide juicio oral para 9 ex torturadores, ¿verdad? Sí, el 26 de junio de este año nosotros formulamos imputación por el tipo penal de tortura establecido en el artículo 309 del Código Penal y también con la modificatoria de la ley que fue del año 2012, porque entendemos que la conducta penalmente relevante en ese momento eran elementos de sospecha y la denuncia es a raíz de aquella que realizó el señor Domingo Guzmán Rolón, que en los años 76 y 77 él estuvo privado ilegítimamente de libertad y se hizo un intercambio de él de prisioneros porque fue detenido primeramente en la Argentina y luego trasladado, intercambiado por un ciudadano argentino dentro del operativo Cóndor. Él denunció, propiamente dicho, ya en la Unidad Especializada de Derechos Humanos y colectamos elementos es una investigación bastante compleja, ¿verdad? Porque los elementos generalmente que hacen al determinar la existencia del hecho y a individualizar a los partícipes, la mayoría están en los archivos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro archivo del terror, que es una fuente de información que no solamente sirvió acá, sino que sirve en toda la región en lo que tiene que ver estas condenas que nosotros vemos en Chile, en Argentina, tienen que ver con información de estos archivos. Y aclarando, doctora, que estamos hablando de crímenes imprescriptibles. Crímenes de lesa humanidad, que de conformidad al artículo 5º de la Constitución Nacional no prescriben estos hechos de tortura no prescriben. Y bueno, y esta investigación que logramos imputar el 26
16 de junio de este año hemos cumplido los plazos de rigor y es así que el día de ayer, antes de ayer, presentamos la acusación formal. ¿Qué significa eso? Que el Ministerio Público considera que tiene elementos de prueba suficientes como para destrabar la presunción de inocencia que tienen estos hoy acusados, ¿verdad? Pues sobre ellos está la presunción de inocencia y por lo tanto, en base a lo que es el debido proceso, queremos que estos elementos de prueba sean observados por un tribunal de sentencia en un juicio oral y público. Pero tenemos un inconveniente. El inconveniente es que presentada la imputación de todos estos imputados, ¿verdad? Que eran 10, uno fue declarado en rebeldía porque no compareció al llamado del juez para la imposición de medidas, a la audiencia de imposición de medidas, y los otros, todos son, ¿verdad? Ya septuagenario, octogenario. Exactamente, el que tiene menos creo que tiene entre 68 y 69 y el que tiene más de 80. Y bueno, las defensas de estos hoy acusados, ellos impugnaron esa providencia del juez de garantía Paulino Escobar que tenía por admitida la imputación fiscal. Y al impugnar ello, si bien resuelve el juez, luego ellos apelan, ¿verdad? Piden lo que se llama la apelación en subsidio y eso fue al Tribunal de Apelaciones y allí en una estrategia muy usual de nuestros tribunales recusan a miembros del Tribunal de Sentencia. Y es así que desde junio, pocos días después de nuestra imputación, este expediente, las compulsas de este expediente están en la Suprema Corte de Justicia esperando que la Corte resuelva integrar la sala que va a entender la recusación e inhibición de los jueces de segunda instancia que van a entender la impugnación de esa providencia. Quiere decir que ahí se quedó. Ahí se quedó. Entonces, nosotros como Ministerio Público estamos abocados a la búsqueda de la verdad y la justicia en estos hechos, pero una Corte Suprema que no se pronuncia y que está en la misma calidad de deuda con respecto a la violencia en la dictadura, a la tortura, a los tratos crueles e inhumanos, con un número de víctimas que están esperando justicia. Ahora, doctora, en cuanto a la tortura en sí, ¿cómo se castiga actualmente con cuántos años de pena privativa de libertad? Bueno, el artículo 309 que te refería establece una pena no menor de 5 años. Entonces establece un mínimo de pena que puede ir sumando. Y es muy interesante también cómo va describiendo, ¿verdad?, en qué consiste, ¿verdad?, y la calidad de funcionario público como uno de los presupuestos, ¿verdad?, que durante esta etapa investigativa tenemos totalmente acreditados que al tiempo del hecho estas personas cumplían función de policía de distintos rangos en el Departamento de Investigaciones de la Policía. Ya fueron condenados en otras causas en su momento. También, pero con el sistema anterior, claro, sí. Ellos ya cumplieron, y eso es lo que no hay que confundir, ¿verdad? Porque son numerosas las víctimas de tortura y durante el año 1954 hasta el 1989, y todos ellos eran perseguidos por pertenecer a distintos grupos de resistencia, ¿verdad? Donde no se respetaba. Exactamente, hablamos de las ligas agrarias, Organización 1 de Marzo, en fin, y estas personas eran perseguidas por militares y policías y eran sometidos a tortura, y también hablamos de la desaparición de estas personas que son otras de las causas que estamos buscando, estamos con excavaciones. Justamente el tema de desaparecido. Se venía ya realizando trabajos, actividades de excavación desde hace tiempo, recuerdo yo en la época del hallazgo del archivo del terror incluso, y a partir de allí se realizaron varios trabajos, pero ¿qué resultados concretos dieron eso? Bueno, en una primera parte, existe lo que se llama un equipo nacional para la investigación, búsqueda e identificación de personas detenidas, desaparecidas, ejecutadas extrajudicialmente durante el periodo 1954 y 1989. Ese equipo tiene la sigla que se llama ENAVI y está integrado, además de todos los ministerios de la cartera, por el Ministerio Público, por la Procuraduría General de la República y por la Defensoría del Pueblo. Y está liderado y coordinado por la Dirección de Reparación y Memoria Histórica, que depende del Ministerio de Justicia, y cuyo director es el doctor Rogelio Goiburu. Entonces, hay una primera etapa que tiene a familiares desaparecidos hasta hoy. Tiene a su padre desaparecido hasta hoy. Y en una primera etapa se realizaron las excavaciones
excavaciones, ¿verdad? Porque justamente el reclamo es que fue el Estado... Vemos alguna de las fotografías. Sí, el Estado fue justamente el ejecutor de estos hechos, ¿verdad? Deslenables y que buscan justicia, una justicia restaurativa, ¿verdad? Reparativa. Varias excavaciones en la FOPE, en la agrupación. En la FOPE también ahora estamos iniciando una excavación en lo que es control de automotores de la Policía Nacional. Estamos trabajando, se empezaron las actividades ahí, ahora están momentáneamente interrumpidas porque está en una zona donde está el arroyo. El arroyo Ferreira, ¿verdad? Que está provocando un derrumbe, ¿verdad? De un muro de contención. Entonces hay una alta peligrosidad de que justo el lugar donde se realizaron se pretenden realizar las excavaciones pueda caer, ¿verdad? Pero bueno, mucho que comentarte respecto a eso también. Sí, seguro que sí. Y justamente la campaña se llama Yayo GK, Yayo Topaz Hanguan sería a mi criterio, ¿verdad? Sí. Pero vamos a comentar en minutos, ¿sí? Sí, hacemos una pausita de vuelta. Bueno, doctora, a casi 3 décadas de la caída de la dictadura tenemos solamente 4 desaparecidos identificados. ¿Cómo fueron identificados? Bueno, eso es el resultado de un trabajo conjunto, ¿verdad? Con antropólogos y el gobierno argentino, ¿verdad? Que nos provee de estos antropólogos y vienen acá, toman las muestras de ADN, ¿verdad? Y cotejan, ¿verdad? De los restos encontrados con familiares de las víctimas. Y sí, 4 identificados, ¿verdad? Cuyos también se arbitró el mecanismo para darle un certificado de función porque obviamente a través de su desaparición, ¿verdad? Uno no sabía si seguían vivos o formaban parte del archivo de los desaparecidos. Y en ese sentido me gustaría hablar de lo que es esta campaña que mencionaste y que tiene que ver con que si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura tronista, hay que donar una gota de sangre, es suficiente como para poder colaborar y ayudar a identificarlo. Existe un número, no sé si podemos decirlo, el 0986 48 38 79. Y estos datos obtenidos se garantizan que serán confidenciales, ¿verdad? Se forma un banco de sangre, ¿verdad? Exactamente. Y esto es bastante macro, porque esto no solamente va a ayudar a la identificación de los desaparecidos, sino en todos los sentidos para cualquier tipo de investigación. Entonces es un trabajo muy importante que estamos teniendo como país. Y por un lado, ¿verdad? Para poder reivindicar esa deuda que tenemos con las víctimas de la dictadura y por otro lado, para colaborar con las investigaciones del Ministerio Público. ¿Se tiene, doctora, una cantidad definida o estimativa de compatriotas desaparecidos? Sí, no, son muchos. La verdad, las cifras no las manejo en este momento, pero sí, y continúan las excavaciones. En este momento también tenemos excavaciones en el interior. Nuestro principal obstáculo es el clima, ¿verdad? Puesto que son lugares obviamente de muy difícil acceso, que entonces se inundan, a veces el mismo terreno se lleva, ¿verdad? Lo que serían, pero también estamos trabajando, muchas gracias, con un escáner, ¿verdad? Que eso agiliza mucho las excavaciones. ¿Por qué? Porque el escáner ya hace un muestreo de dónde estarían las posibles tumbas, ¿verdad? Entonces ya se excava, las excavaciones son precisamente en el lugar que indica. Entonces es un trabajo en equipo. ¿Pero seguimos aplazados en materia de derechos humanos? No, yo obviamente no puedo decir, ¿verdad?, que estas 4 personas identificadas y de vuelta a sus familiares hablan de que ya terminamos el trabajo. ¿Estamos aplazados? Yo creo que sí, y acá no es que esto termina en una visión de nuestro país. Hay una visión, estamos siendo observados por organismos regionales, por organismos internacionales, tanto el sistema universal como el sistema regional, donde periódicamente tenemos que rendir cuentas de qué estamos haciendo. Por eso es muy importante el trabajo, en primer lugar, intersectorial, el trabajo en equipo, el compromiso de los ciudadanos. Hoy esperamos
recordamos que aquel que tenga un familiar, una madre, un hijo, un sobrino, ¿sí? El 0986 48 38 79, ¿verdad? Se acerca y done una gota de sangre para identificar a los detenidos desaparecidos durante la dictadura. O se acerca hasta la unidad fiscal a su cargo, ¿no? El Ministerio de Justicia es el que, liderado por el doctor Goiburu, ¿verdad? Es el que está, pero donde se acerque nosotros vamos a justamente acercarle nuevamente donde tiene que ser tomarle la muestra de sangre y posteriormente cotejarla con la ayuda de los antropólogos argentinos y todo el trabajo que finalmente otra vez trasciende esta frontera, porque la deuda es grande y la búsqueda de justicia es desesperada por las víctimas de la dictadura. Así mismo. Bueno, doctora, vamos a aprovechar también esta circunstancia, este momento, para este brindis. Estamos cerrando justamente un año. Nosotros como canal de noticias de AIRE, el primero en nuestro país, 24 horas de información. Habíamos arrancado allá por abril aproximadamente y bueno, llegamos a este periodo. Así es que brindamos contigo, con la teleaudiencia, por una sociedad más justa, por un país mejor, ¿por qué no también? Porque avancemos en este trabajo que están desarrollando ustedes en materia de derechos humanos. Y una justicia que dé a cada uno lo suyo. Así mismo. Salud. Salud. Feliz Salud. 2018. Abrazado.